Buenas noches, audiencia. Este es nuestro primer podcast de la noche. En este podcast hablaremos de todo tipo de temas referentes a lo nocturno, paranormal, extraterrestres, etcétera, etcétera. Tomaremos en cuenta muchos puntos de vista. También, si es posible, hablaremos con algunas personas que están más que nada adentradas en el tema, ¿no? Para empezar, me gustaría hablar de mi persona, de las cosas que he vivido, que he logrado ver por mí mismo. Espero y sea de su agrado. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Mi nombre es Alfredo, mucho gusto. Como les repito, es nuestro primer podcast de la noche. Cuando yo tenía aproximadamente 5 años, yo era un niño que por lo regular se quedaba con su abuela, puesto que mis padres eran comerciantes de ropa. Entonces ellos tenían que ir hasta cierta distancia, otro estado, a comprar ropa en estos lugares donde normalmente se vende por mayoreo. Entonces por lo regular yo me quedaba con mi abuela. Yo tenía aproximadamente 5 años a 6 años, bien no recuerdo la edad, pero a mi memoria es lo primero que me viene sobre el tema. Este tema paranormal. En esa ocasión fue una mañana de un domingo, si mal no recuerdo. Me acuerdo porque por lo regular nosotros los domingos tenemos la costumbre de desayunar, de almorzar menudo. El menudo aquí en mi región se le llama, en otros lugares le llaman pancita, etcétera. Bueno, entonces al despertar yo pasé a la parte de la sala, la parte donde está el comedor, donde por lo regular todos comemos. Era muy temprano, no era tan tarde, era temprano. De hecho eran aproximadamente las 8 de la mañana. Para un domingo, pues un niño es raro que se levante tan temprano. Pero cuando me desperté, noté algo que estaba en la sala. Cuando fijo mi mirada en esa cosa, en ese algo que estaba notando, era un bulto blanco muy grande. Para aquel tiempo la sala es esas salas de 3 piezas que son 3 sillones. Bueno, es un sillón de 3 asientos, uno de 2, uno de 1, y están como en círculo, y en medio una mesita, típica mesita con su mantelito y etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo logro ver, miro hacia enfrente y logro ver este bulto, un bulto blanco, un bulto grande que giraba, caminaba alrededor de la mesa. Sinceramente fue algo que me dio mucho pavor. Era un niño, jamás me había pasado algo por el estilo. Era un niño y créanme que sí tomé mucho miedo de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Al estarlo viendo, no sé si mi imaginación de niño, de alguna manera, ese bulto lo convierte como si fuera en un oso blanco, un oso grande, un oso que estaba caminando alrededor. Entonces, por lo regular en la casa siempre se hablan de estos temas, este tipo de leyendas, este tipo de bultos blancos. Es que he visto un ánima en pena, etcétera. Pero el asunto es que eso me daba muchísimo miedo. Entonces yo fui a esconderme a la vuelta de lo que viene siendo la cámara. Bueno, entré a la recámara de mis abuelos, me escondo a la vuelta bajo la tarima, a un lado de la cama donde estaba mi abuelo todavía dormido. Entonces pues duran rato buscándome y mi abuelo dormido todavía. Entonces hasta que me encuentran llorando y asustado. Así a lo que recuerdo
fue mi primera vez que yo vi algo extraño, ¿no? Después de eso, pues ya con el tiempo en la casa se veían cosas un poco extrañas. Por ejemplo, recuerdo una anécdota de una fiesta, por lo regular, bueno, les explico un poquito. Mi casa, bueno, más bien ahorita actualmente la casa de mis papás es una casa que abarca desde un cuarto, bueno, más bien es un cuarto de cuadra, que pues es un terreno algo grande. Entonces, ¿por qué? Porque son varias casas pero internamente están conectadas. Estas casas que están conectadas, como les digo, son pues casas de cierto antiguez, son muy muy antiguas, son normalmente en aquel tiempo pues eran parcelas donde vivían personas de rancho, etcétera. Entonces siempre hubo como ese tema en las casas de se ve tal cosa, es que vi pasar tal cosa, noté algo de repente de reojo. Entonces, pues, bueno, regresando a la historia, les quería explicar un poquito que todos vivíamos en un mismo lugar. En una de las fiestas que se le hizo a una tía hermana de mi mamá, esta tía invitó a sus amistades, a sus amigas, y en la parte anteriormente la sala estaba como en L, era una L grande. Cuando las amigas están cenando, de repente una de las amigas como que está haciendo señas de juego, como de esas veces que ves un bebé y le haces como jugueteos con las manos, con las caras, etcétera. Las otras amigas y mi tía se quedan pues de alguna manera diciendo pues ¿qué trae, no? Le preguntan, y cuando le preguntan les dice ella, lo que pasa es que ahí estoy, o sea, yo, se refiere a mí, es que ahí está tu sobrino y le estoy haciendo caras, estoy jugando con él. Para esto mi tía de antemano sabía que yo ese día me había acostado temprano, ya era noche, era aproximadamente las 9 de la noche, yo estaba pequeño, era un niño pequeño todavía. Entonces cuando pasa esto, mi tía se extraña un poquito y se le hace un poco raro, porque de antemano ella ya sabía que no estaba cerca del lugar. Entonces mi tía no dice nada, se levanta, se asoma, pues obviamente no ve a nadie. Entonces cuando hace esto se dirige a nuestra recámara. En aquel tiempo pues vivíamos, como les comento, todos juntos. Se dirige a nuestra recámara y pregunta por mí, a mi madre. Le pregunta a mi madre por mí y mi madre le dice pues está dormido, no hagas ruido. Y le dice ¿qué pasó? Le dice pues no, nada, olvídalo. Entonces ella se regresa y cuando se regresa les dice es que ¿sabes qué? No había nadie, no era nadie, el niño está dormido. No pudiste haberlo visto, pero te juro que lo vi. No, es que no lo viste. Más bien no fue lo que viste, no era mi sobrino. O sea, yo. La amiga se horrorizó, se espantó mucho. Después de eso empezaron a notar que algo en la casa rondaba con mi apariencia de niño. Varias veces otra tía logró ver cómo yo me escondía detrás de un auto. Me estaban buscando, yo me escondía detrás de un auto cuando yo no estaba ahí. Yo estaba en la casa, en la recámara de mis papás, jugando Nintendo, jugando una consola de videojuegos. Entonces fueron detallitos así
lo lograbas percibir de alguna manera esta situación un poquito, ¿cómo les diré? Pues extraña, ¿no? No, de alguna manera no encontramos explicación para lo que estuvimos viendo, porque realmente fue algo extraño, fue algo que no nos explicábamos. No hubo muerte de niños, bueno, que estuviera en nuestro conocimiento anteriormente, o sea, antiguos dueños, preguntamos, muertes de niños o etcétera. Pues no hubo nada fuera de lo común. Tiempo después se empezó a fincar la que después fue casa de mis padres. Cuando empezaron a fincar, a excavar, por lo regular aquí donde vivimos, no sé en otros lados, desconozco, no soy constructor, pero en otro hicieron un tipo de zanjas, pozos para hacer los cimientos de las casas. Al hacer eso, mi padre encontró unos libros un poco extraños. Él dice, nunca me ha querido comentar qué tipo de libros, qué era, pero esos libros dice que eran de magia negra que pues de alguna manera lo puso en alerta, ¿no? En ese momento pues no hizo mucho caso, simplemente mi papá no era una persona muy, ¿cómo decirlo? Muy creyente de eso, pero sí de su fe, ¿no? Su religión católica. Pero él siempre creyó, o él siempre ha creído que eso es lo que lo protege, su religión. Volviendo al tema, tiempo después, mi papá cuenta que la persona que vivía ahí era una persona que hacía brujería, que hacía cosas malas, de hecho, entre paréntesis, esa persona murió si mal no recuerdo, de una manera muy fuerte, muy trágica. Que no va al tema, pero solamente por comentario. Por lo regular dicen que pues todo lo que hace se paga, ¿no? Todo tiene una consecuencia. Pasa el tiempo, crezco ya ahora sí en esta nueva casa, en esta nueva vivienda de mis padres. Hubo una ocasión, ya de adolescente, a mí me empezó a gustar mucho los temas del ocultismo. Aprendí de alguna manera, conseguí libros un poco oscuros, más que nada no tanto por el tema de que yo quisiera hacer cosas, no, fue más que nada por la situación de que yo quería aprender, quería saber por qué, pero lógicamente al poder saber el por qué, tú de antemano ya sabes muchas cosas. No sé si me doy a entender, tal vez lo rebrujé mucho. Yo lo que quería era saber el porqué de las cosas, cuál era la naturaleza de X cosa. Entonces yo tenía libros, me puse a estudiar, tenía cierto conocimiento en estos temas que me ayudaban a comprender muchas de las situaciones que logré vivir. En una ocasión, ya de tiempo atrás, fueron 5 noches las que fueron muy un poco incómodas y de alguna manera pues tenebrosas, terroríficas, vamos a llamarlo. En una ocasión ya era de noche, estaba acostado en mi cama, estaba acostado en mi cama y de repente alrededor de mi cama es mi recámara, mi ex recámara, tenía la cama en medio con burós y la cabecera y todo. Entonces alrededor de la cama se escuchaban pasos, pero unos pasos como de una persona de edad avanzada, como de esos que arrastran los pasos, ¿no?
unos pasos que se arrastran. En ese momento me dio muchísimo miedo, pero a la vez yo decía, estoy viviendo pues cosas de lo que he estado estudiando, ¿no? Esa fue la primera noche. La segunda noche, yo estoy dormido en mi cama y cuando empiezo a sentir esos pasos, ahora lo que hacen es que se sientan en mi cama. Se siente el peso de algo que se siente en mi cama. Algo extraño, algo que pues normalmente no, de antemano sabes que no hay nadie en tu casa. O sea, solamente tus padres y tú. Y ellos ya estaban dormidos porque ya era noche, ya era cierta hora de la noche. Entonces, cuando sientes eso, sientes como, ya ahora sí no tanto el miedo por ver algo, sino la sensación de que está ahí y la sensación de que está muy cerca. De repente, ahorita actualmente no recuerdo si hice algo, si normalmente les puedo decir que ahorita actualmente no soy una persona de miedo, que le den miedo las cosas, pero en aquel tiempo pues sí. Entonces la tercera noche se sentaron de nuevo, hicieron los mismos pasos, se sentaron de nuevo, pero esta vez se dejó caer en mis pies. Fue ¿cómo decirlo? Cuando una persona se deja caer en la cama al grado de golpe, pero solamente en mis tobillos, en mis pies, en mis piernas. Ahí sí fue una desesperación porque no podía mover mis piernas, lo demás sí, pero obviamente al enderezarme pues no había nada en la cama. Me enderezo y se desaparece esa sensación de peso. La cuarta noche pasa lo mismo. No se sientan, pero en esta ocasión me descobijan. Se siente la sensación de que van arrastrando la cobija y me la quitan, me la jalan. Cuando yo siento eso, pues lo primero que hice, como mi reacción automática, fue sujetarla y regresarla. La quinta noche, si es que no me he brincado ninguna, esa fue la peor de todas, porque ese día sí de plano no dormí absolutamente nada. Cuando logro conciliar el sueño, luego de que empezó la quinta noche, que les comento de estos sucesos que me pasaron, logro dormir, porque yo ya tenía mucho miedo, la sensación de que me voy a dormir, voy a sentir algo. Cuando yo me duermo, volteo del lado derecho de mi cama, abro los ojos y está una cara fácil, unas 3 veces lo que es el tamaño de mi rostro, muy grande, pero una cara lisa, no tenía facciones. Lo único que sí tenía es que tenía una sonrisa muy grande, unos dientes muy grandes, afilados, y unos ojos ovalados grandísimos. La cara era negra, entre el vislumbre de la luna que entraba lograba verse negra, oscura. Entonces lo que hice fue hacerme para atrás en mi reacción automática al despertar y quitarme, prender el foco y no había nada. En ese momento ya fue muchísimo miedo lo que me dio. Después de eso, ya cuando vuelvo a conciliar el sueño después de fácil 2-3 horas, no recuerdo bien, vuelvo a quedarme dormido en una posición en la que mi cabeza estaba recargada en la cabecera, en esas cabeceras antiguas donde pues ponían figuritas y que el espejo y todo eso. Entonces había una separación entre la cabecera y la cama.
Yo me recargo, me quedo dormido, me quiero pensar del cansancio. Y cuando logro dormir, algo me despierta. No es ningún ruido, no es absolutamente nada. Eso era más una sensación de alerta. Una sensación de alerta que no te explicas, ni no le sabría explicar. Pero como que esas veces que tu propio cerebro te dice, hey, algo está mal. Yo despierto y de repente de entre la cama y la cabecera sale una mano y me acaricia el rostro, la mejilla, de hecho la mejilla izquierda. Por lo regular yo siempre me duermo viendo hacia el lado derecho. Cuando yo siento esa sensación de que algo me está acariciando, yo tomo esa mano. Tal vez algunos no me lo van a creer, pero yo tomo esa mano, la sujeto, la aviento, o sea, hago el movimiento de empujar la mano. La mano topa en la cabecera y se va, por decirlo así, para adentro, entre en medio de la cama y la cabecera. Automáticamente me levanto, prendo el foco, la luz de la habitación, y en ese momento, bueno, yo por lo regular siempre fui muy deportista, siempre fui una persona que le gustaba el deporte. Tenía un bat de béisbol. Lo tomo, ¿por qué? Porque lo primero que me pasa por la cabeza es que alguien me quiere hacer daño. No fue tanto en vi algo, sentí algo, no. En ese momento lo primero que me pasó por la mente fue agacharme en la cama y, o sea, dar el primer golpe. ¿Sí me explico? Pues, ¿qué pasa? Me agacho y no hay absolutamente nada. Prendo el foco del baño, la sala, todo, y no hay absolutamente nada. Les estoy hablando que yo para esta edad yo estaba aproximadamente finales de secundaria, principios de preparatoria, tal vez primero, segundo, no recuerdo bien, pero más o menos por ahí las fechas. Yo me levanto, lo primero que hago es alertar a mi papá, le explico, papá, me acabo esto y lo otro. Mi papá me escucha atento y no, pues es obvio, no me lo cree, pero de antemano él ya sabía que estaban pasando situaciones. Él como de alguna manera él creía que todo estaba en mi mente, ¿no? Entonces lo que me dicen es que, ¿sabes qué? Vente a dormir con nosotros, tira en el suelo una sábana y te quedas en el cuarto. Les repito, yo estaba preparatoria, primero, tal vez segundo, finales de secundaria, no recuerdo bien. Ya era un muchacho de X edad, joven. Entonces, a la primera acepté a la primera, ni siquiera lo pensé, ni siquiera lo dudé. Pero una de las cosas que les puedo asegurar que recuerdo de ese día es que esa mano que yo logré tocar, sentir, muchos dicen que los ánimas o fantasmas, etcétera, son fríos, son fríos. Bueno, pues esta mano que yo logré aventar, tocar, porque la sentí en una mano grande, estaba cálida. Era una mano cálida, no era una mano fría, no, era una mano cálida. Una mano cálida que me tocó la mejilla, que yo sentí, palpé y la lancé, o sea, literal la empujé, ¿no? Recuerdo que después de eso
ya no volví a sentir nada grave, pero como que esos 5 días me hicieron, como dicen aquí en mi región, me hicieron callo. ¿A qué me refiero? Me hicieron un poquito más fuerte a la hora de estos temas, a la hora de estas situaciones. Nunca he vuelto a sentir algo así, nunca he vuelto a vivir algo así tan fuerte, pero entre otras cosas son de las cosas que más fuerte, o más bien más, es una sensación de las peores que he vivido. De alguna manera quería empezar este podcast contándoles algo de mí, contándoles algo que me pasó a mí, que yo viví. Tengo bastantes otras historias que ya pronto lograré platicar con ustedes. No soy una persona escéptica, soy una persona que cree, soy una persona que cree en muchas cosas, que ha leído muchas cosas. No soy ningún experto, eso se los puedo asegurar, me puedo equivocar 1,000 veces, pero lo que sí les puedo asegurar es que esta historia fue una de las más terroríficas que he sentido. Pues bueno, ¿qué les pareció mi historia? ¿Qué les pareció mi anécdota más bien? Si les agradó el podcast, les prometo que va a ser más seguido las emisiones. Ojalá les guste. Me gustaría que en los comentarios y abajo les dejaré un correo para si ustedes gustan mandarme sus historias, mandarme sus anécdotas. Créanme que voy a ser uno de los más felices en leerlas. Obviamente ustedes quiero pensar que en su momento no fueron felices, ¿va? Pero sí, me gustaría escuchar sus anécdotas, sus vivencias, lo que sufrieron en algún momento, vivieron, y si es posible y con el permiso de ustedes, contarlas aquí en el podcast. Todavía no está escrito cada cuándo se va a subir este podcast, cada cuándo va a ser la emisión. No les puedo dar una fecha de cuándo estoy grabando este podcast, porque tal vez lo puedo subir mañana, tal vez lo puedo subir en un año, no lo sé. Pero lo que sí les puedo asegurar es que las cosas que aquí vamos a platicar van a ser personales, situaciones que hemos vivido, cosas que nosotros sabemos que son reales, porque sabemos que hay personas que no creen, que a pesar de que a veces tienen la situación en mero enfrente y no lo creen, pero vamos a platicar. ¿Qué les parece? También vamos a tomar muchos temas referentes al tema paranormal, ovnis, abducciones, exorcismos, todo tipo de temas, poltergeist, lo que sea, casos. Vamos a tomar casos, los vamos a analizar. De momento, este es el fin del podcast. Ojalá y les haya gustado. Créanme que me sinceré mucho con ustedes al platicar algo tan personal como primer podcast. Esto fue el podcast de la noche. Las redes sociales van a estar aquí en la caja de comentarios. Ojalá y comenten si les gustó, qué no les gustó, si han vivido algo parecido. Me gustaría saberlo, créanme mucho. Abajo les voy a dejar el correo, repito, para que puedan mandarme sus historias, algún video, alguna situación que ustedes hayan vivido. Entonces, creo que fue todo por hoy. Esto es Podcast de la Noche. Hasta luego.